Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Ya quedan pocos días para que el pueblo peruano escoja su futuro mandatario y mandataria, y todo indica que de un sector hay una enorme resistencia a aceptar el resultado de ganar Pedro Castillo. Las portadas de los periódicos, la cobertura televisiva y la intensidad con la que se mueven las redes sociales dan cuenta de una compostura poco democrática, por decirlo con suaves palabras. Pero también es cierto que ahora sorprende a muchos que las movilizaciones y concentraciones no sean precisamente para aplaudir a su candidato, sino para rechazar al rival. De todo esto queremos conversar con el profesor y analista político Gustavo Espinosa, a quien le damos la más cordial bienvenida y le saludamos allá en Lima. ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está usted? Para mí es el gusto. ¿Cómo están, compañeros? Un placer estar con ustedes ahora. Gracias por atender esta invitación, Gustavo. Y de entrada le preguntaría, ¿cómo valora usted el momento político que vive Perú? Es una elección inédita, hay una confrontación entre dos modelos muy fuertes en cuanto a lo político, a lo ideológico y sobre todo en la concepción económica que quieren para el Perú. Siendo así, ¿cómo se vive este momento en el Perú, este momento político? Bueno, el momento político es muy tenso, es complejo. Se enfrentan dos modelos de dominación, dos formas de expresión de política y dos conductas éticas diametralmente opuestas. Mientras Keiko Fujimori representa el neoliberalismo en su máxima expresión, plantea la continuidad de un modelo que ha fracasado y además está vinculada a latrocinios de diverso orden, tanto en el plano económico como en el tema de la violación de derechos humanos. Pedro Castillo simboliza un Perú tradicionalmente olvidado, un Perú secularmente marginado, que está en ascenso y que ha abierto un camino y una perspectiva de cambio en la sociedad peruana. Castillo refleja la inquietud de los peruanos por un distinto modelo de gobierno, por una diferente política económica, por una nueva carta constitucional y sobre todo por una participación decisiva de las masas populares y la ciudadanía en la adopción de decisiones que importen al electorado y a la nación peruana. En estas condiciones, el choque es casi inevitable. Por un lado, la campaña de Keiko Fujimori es una campaña multimillonaria. Ellos no hacen marchas ni mítines, sino hacen concentración de vehículos de última generación, automóviles BMW, automóviles Mercedes-Benz, Lamborghini y otros vehículos de lujo, mientras que Pedro Castillo moviliza centenares de miles de personas en todas las ciudades y plazas del país. En realidad, donde aparece Castillo, aparecen multitudes, y donde aparece Keiko Fujimori, aparece fuertes sumas de dinero que financia una ofensiva de los medios de comunicación que nunca antes se había visto en el Perú. Es una ofensiva absolutamente concertada. Todos los medios de comunicación televisada y gran parte, casi el 80% de la prensa escrita, tarde, mañana y noche repite lo mismo. Repite que el peligro principal es el comunismo, que Pedro Castillo encarna el socialismo, que es un candidato chavista, que va a llevar al fracaso a la economía del país. Y claro, acá tenemos alrededor de 800,000 venezolanos que emigraron de Venezuela a Ecuador y a Perú y que son, digamos, instrumento de propaganda del que se vale Keiko Fujimori. De hecho, hay que considerar que cada vez que se moviliza Keiko Fujimori de un lugar a otro, lleva más o menos 20 ómnibus con 60 personas cada ómnibus, son alrededor de 1.800 personas, y estas 1.800 personas son venezolanos que concurren pagados para hacer el día y para aplaudir a Keiko Fujimori. Ese es el público que tiene Keiko Fujimori en las concentraciones electorales que desarrolla. Bueno, esta Una pregunta a propósito de ferviente esto, actividad Gustavo, perdona que le venezolana es interrumpa. peligrosa.
Perdón que le interrumpa, pero un elemento que es clave y que sería importante también analizar con ustedes que este sábado, por ejemplo, 3 de los 5 integrantes del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Perú renunciaron a sus cargos. ¿Esto no le da un mal perspectiva, un mal pronóstico a la situación? Es decir, que autoridades de esta institución renuncien y además señalando que no cuentan ni con el apoyo leal, que no tienen con el apoyo logístico, ¿no señala un mal pronóstico esta situación? Bueno, sí, de todos modos, mire, es una cosa un tanto cuestionable. ¿Por qué? Porque la persona con más credenciales democráticas de este tribunal ético electoral, que tiene una connotación muy formal, porque en realidad no tiene ninguna función, es la ex ministra Susana Vaca, que es una cantora, una actriz latinoamericana muy reconocida. Ella no ha renunciado. Los que han renunciado lo han hecho porque están descontentos con determinados procedimientos, no tanto por acciones de orden político, sino por el hecho de que sus pronunciamientos en algunos casos han sido diferidos, se han publicado con retardo. Por ejemplo, el tema que ha significado la crisis fue el pronunciamiento de esta comisión en torno a los sucesos del BRAE, donde ellos deploraban el que se pretendiera hacer uso electoral de esta tragedia que ha significado este crimen, ¿no? Entonces, son cosas en realidad puntuales que carecen de mayor trascendencia. Lo que sí es trascendente es la ofensiva que realiza la derecha contra el Jurado Nacional de Elecciones y en particular contra su presidente, el señor Salas. El presidente del Tribunal Constitucional en sus años mozos, cuando era estudiante universitario, tenía 20 años, formó parte de un movimiento que se llama Frente Estudiantil Revolucionario, que aglutina a los estudiantes progresistas. Bueno, de este hecho, la derecha saca la conclusión de que el señor Salas, el doctor Salas, es un marxista-leninista, maoísta, convicto y confeso, y que está ahí para hacer fraude a favor de Pedro Castillo, y exigen su renuncia inmediata. Incluso aprobaron una moción en el Congreso de la República pidiendo de una manera completamente ilegal, porque se trata de poderes distintos y autónomos, pidiendo la renuncia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En verdad, ellos Precisamente por quisieran eso le hago la hacer fraude. pregunta y le planteo la pregunta a propósito de esto. Este nivel de ideologización que se ha planteado no viene precisamente desde la izquierda, desde el progresismo, sino que se ve a una derecha muy agresiva, muy golpeada incluso en algunos elementos que parecería que lo que se juega es la vida aquí. ¿Hasta dónde esta ideologización de señalar, de acusar, de estigmatizar, de mentir, de difamar, puede traerles consecuencias más graves de las que están pensando ellos? Porque yo considero, digo, es un punto de vista muy personal, que cuando la gente ve que no corresponde la acusación con la realidad, pues lo que ve en esas personas es mentiras. Pero también es la otra parte, hasta dónde la gente, el pueblo peruano, se deja estigmatizar también, se deja confiar de estos mensajes, hasta dónde les llega este mensaje. Bueno, efectivamente, lo que ocurre es que la derecha está muy asustada, porque es la primera vez que ve de una manera tangible que va a perder una elección. En realidad vio que perdía una elección cuando el 2011 fue triunfante la candidatura de Ollantumala, pero logró neutralizar de algún modo eso a través de Mario Vargas Llosa, que impuso lo que se llamó una hoja de ruta al candidato, mediatizando sus propuestas y su programa. En este caso eso no ha sido posible. No ha aceptado Pedro Castillo ninguna mediatización de su programa, ninguna hoja de ruta que morigere sus propuestas. Ha mantenido el íntegro de su formulación original, aunque ciertamente lo ha, digamos, ha mejorado, ha nutrido más sus formulaciones. Entonces es el miedo de la derecha la que está acá. Y ese miedo se explica porque de ser derrotada de verdad va a perder privilegios, porque por medio está el tema de la Constitución del Estado y el capítulo económico de la Constitución que le garantiza a las grandes empresas y a los monopolios nacionales y extranjeros ingentes utilidades y onerosos recursos
en detrimento de los bienes de la población, del país y del Estado. Claro, esta campaña, digamos, no influye decisivamente en la población porque la población ya está hastiada de la ofensiva mediática. Ya la población sabe que los medios de comunicación mienten, engañan y sorprenden. De todos modos, hay un segmento de la población que es susceptible de guiarse por lo que dice la televisión, por lo que dicen los periódicos, por lo que dicen las emisoras de radio. Porque efectivamente hay un 80 o 90% de estos medios de comunicación que pertenecen a un mismo grupo económico, que es el grupo económico del diario El Comercio, que tiene prensa escrita, televisión y radio prácticamente en sus manos. Entonces, influye, pero sobre todo influye en lo que se llama la mayoría silenciosa. Es decir, ese grupo de gente que no va a mítines, que no participa en marchas, que no declara, que no interviene, que no es invitada a la televisión, que no escribe, que no dice nada, pero que simplemente va y vota. Esa mayoría silenciosa, entre comillas, es la que podría decidir en un sentido negativo esta elección. Por eso es que no se puede cantar victoria. En principio, las encuestas le dan mayoría al profesor Castillo, y es una mayoría relativamente importante, es una mayoría de entre 5 y 7% de votos, pero hay que ver eso, cómo se concreta eso. Si se concretara eso, implicaría una derrota descomunal sin precedentes de la derecha más reaccionaria. Hagamos la primera pausa, Gustavo, y le invito para que en la segunda tengamos ya la perspectiva del devenir, la perspectiva de lo que significará para el Perú esta elección. Hagamos la pausa y enseguida nos conectamos con Lima para conversar y seguir analizando la situación electoral y política del Perú. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos volvemos a conectar con Lima. Vamos a seguir conversando con Gustavo Espinosa, a quien le planteamos una pregunta. ¿Qué garantías existe de que triunfe Pedro Castillo? Digamos que lo haga, que tenga un margen de diferencia más o menos cómodo, puede ejercer el cargo, porque buena parte de lo que se escucha desde la derecha, incluido el señor Mario Vargas Llosa, que se declara liberal y todo lo demás, pero ellos convocan a un golpe de Estado y también tocan las puertas de los cuarteles cuando se dice, por ejemplo, que no garantizaría la democracia en el Perú. ¿Es posible que ganando Pedro Castillo pueda ejercer el cargo? Bueno, mucho va a depender de lo que el resultado de la votación, porque si Pedro Castillo gana por abrumadora mayoría, digamos, por más del 50% de los votos, es muy difícil que se le pueda objetar su designación. Si tiene, digamos, unos 10 o 15 puntos de diferencia, es muy improbable que haya resistencia significativa de parte de las fuerzas reaccionarias. En cambio, si la victoria es estrecha, si tiene menos de, digamos, el 40%, el 42%, frente a un 41% y la distancia es muy pequeña, sí la derecha va a alimentar la expectativa de una nueva elección o la expectativa de un golpe de Estado o de un desconocimiento de los resultados electorales por parte de las instituciones. Entonces, todo va a depender de lo que ocurra el mismo domingo 6 y de lo que se sepa, de lo que dictan las urnas. Ahora, en lo que pueda ocurrir más adelante hay que ver 4 reacciones muy importantes. Una es la del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Cómo va a tomar Estados Unidos el resultado de esta elección? El segundo elemento es qué va a ser la clase dominante. El tercer elemento es cómo van a actuar las instituciones sociales existentes en la estructura de dominación actualmente vigente. Y en cuarto lugar, cuál va a ser la conducta de los medios de comunicación. En ese contexto, ciertamente, hay que considerar que el movimiento de Castillo es un movimiento, digamos, popular, es un movimiento consecuente, lúcido, combativo, esclarecido ya en buena medida y con capacidad operativa. Lo que ocurre sí que es un movimiento heterogéneo, que no tiene unidad y homogeneidad absoluta, que es un torrente más o menos convulso,
y que puede tener traspiés, puede tener avances y retrocesos, y que no garantiza ciertamente una absoluta continuidad en los esquemas formales en los cuales se maneja digamos, una administración progresista en todos los tonos. De todos modos, hay que darle, como yo he dicho, un voto de confianza al pueblo. En este contexto, el pueblo puede unirse, organizarse, elevar su conciencia política y combatir, que es lo que básicamente se requiere para sostener un proceso como el que se avecina en el Perú. Claro, Gustavo, y a propósito de esto es muy importante además que valoremos un elemento histórico fundamental. En el Perú no ha gobernado un dirigente de izquierda de la categoría, del nivel, incluso de la identidad política, incluso social de Pedro Castillo. ¿Usted cree que esto efectivamente está expresando la insatisfacción de la ciudadanía, pero también la otra es él hasta dónde efectivamente simboliza y representa efectivamente esos intereses populares, hasta dónde su figura, su pensamiento y su acción política va a garantizarse, por ejemplo, que el respaldo popular sea, además de masivo, también legitimado en el quehacer gubernamental si es que gana? Bueno, en realidad Castillo es un hombre del pueblo. Hay que decir que no es el primer presidente peruano con esta característica. Si nos remontamos un poco atrás, diremos que el primer presidente peruano con estas características fue Juan Velasco Alvarado, que precisamente nació en una provincia de Piura, que se llama exactamente la provincia de Castilla. Velasco Alvarado fue un hombre muy pobre, de origen muy humilde, que lo que ocurrió fue que se incorporó al ejército y eso le permitió, por sus calidades personales, hacer carrera política, llegó a general y luego de esto tomó el poder. Entonces, nunca perdió su vínculo popular, nunca perdió sus modalidades de hombre del pueblo y supo ser consecuente con el mensaje de clase que tenía. Ahora, en el caso de Castillo es más o menos lo mismo. Es un dirigente sindical, es un maestro rural, un profesor de educación primaria, que tiene una formación, digamos, progresista, ideas avanzadas, no tiene un bagaje ideológico, no tiene mucha experiencia política, no ha hecho, digamos, manejo político, no tiene militancia partidista, salvo la militancia en este partido Perú Posible, que es un partido pequeño, es un partido casi local, en todo caso regional, que surgió en Huancayo, en la zona de Junín, y que se ha extendido en parte por algunas regiones del país, pero que no es una estructura nacional calificada y reconocida. Entonces, ciertamente no se puede poner la mano en el fuego por nadie, tampoco por el profesor Castillo, pero de todos modos hay que darle el beneficio de la esperanza. Es decir, Castillo puede efectivamente ser merecedor de los antecedentes, puede hacer honor a sus orígenes y puede ser un hombre consecuente. Aparentemente lo es, aparentemente mantiene posiciones, no ha retrocedido en sus convicciones fundamentales, ha sido sistemáticamente acosado, lo que pasa es que no ha hecho tampoco ostentación. Por ejemplo, un caso muy concreto, cuando le han preguntado en una catilinaria horrenda respecto a Venezuela, y le han fundamentado en términos contrarrevolucionarios los presuntos deméritos del proceso emancipador bolivariano, y le han dicho, ¿usted cree después de esto que Venezuela sea una democracia? Bueno, Castillo simplemente ha dicho, yo sí creo que es una democracia, y punto. No ha vuelto a argumentar más, ni ha rebatido más, ni ha discutido más, porque no ha querido entrar al análisis del tema. Lo mismo ha ocurrido en otros aspectos. Cuando le han preguntado sobre si está de acuerdo con que Evo Morales pretenda perpetuarse el poder en Bolivia, él ha respondido simplemente que sí, y punto. No ha entrado a discutir en absoluto lo que, digamos, no le ha hecho el juego al debate, entre comillas, que quiere promover la derecha respecto a esos procesos de emancipación latinoamericana. En Claro, ese pero sentido, se garantiza una política exterior independiente y soberana. claro que sí. Y a propósito de lo del debate, el otro día conversábamos en otro espacio informativo con usted, Gustavo, y el debate evidentemente para muchas personas por fuera del Perú
fue muy significativo porque descubrieron a un Pedro Castillo que en algunos aspectos, en algunos campos, incluso de análisis económico, social, internacional, tenía varias propuestas. Sin embargo, los medios de comunicación, ya sabemos las portadas que hubo, cuando dijeron que Pedro Castillo tenía generalidades y la señora Keiko Fujimori sí tenía propuestas concretas. Pero lo que vemos, y por eso va la pregunta, es que la señora Keiko Fujimori no ha variado sustancialmente su discurso de las dos elecciones en las que participó anteriormente. ¿Usted cree que Keiko Fujimori se reedita, se repite y reproduce el mismo discurso con la única diferencia de que ahora valora que es mujer y que por lo tanto su palabra de mujer significa mucho? No, sí ha variado. ¿Ha variado en qué sentido? Digamos, tanto en el 2006 como el 2011 y el 2016, y ahora mismo, al inicio de la campaña, digamos, para la jornada de abril, la señora Fujimori decía que no hay que hacer ningún cambio en el Perú, que el modelo es intocable, que el capítulo económico de la Constitución es impecable, que no hay que modificarlo de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, y que por supuesto no hay que hacer una nueva constitución, eso ni hablar, no había que pensar en eso, era un estropicio. Bueno, después de la votación de abril, la señora ha cambiado y ahora dice que sí, que hay que hacer cambios, que hay que hacer modificaciones, que no se puede mantener la situación anterior, que ha habido muchos errores y muchas iniquidades. Y se refiere a que, o alude al hecho que los gobiernos y las personas que han tenido a su cargo la gestión del Estado han sido malas y negativas. Por lo tanto, hay que corregir los errores humanos o las deformaciones humanas, pero manteniendo la estructura, digamos, vigente. Por eso dice, hay que dar un paso, pero adelante. Bueno, lo que ocurre es que el neoliberalismo ha puesto al país al borde del precipicio. Y estando al borde del precipicio, si da un paso adelante, simplemente va a caer a un despeñadero sin fondo. Entonces la gente le dice, no, un paso adelante ni hablar. Lo que hay que hacer es buscar otro camino, otro derrotero. Y eso es lo que está planteando Pedro Castillo. Hay que buscar otro camino, un camino distinto, no que nos lleve ni adelante ni atrás, sino que nos permita salir de la encrucijada en la que se encuentra el país. Ahora, lo que ocurre es que los medios de comunicación adecúan el mensaje de la señora Fujimori a sus intereses de clase. Entonces, pretenden presentar la imagen de que la señora Fujimori sí tiene un mensaje económico, sí tiene propuestas. En realidad, lo que está haciendo la señora es presentar todo lo que se pueda imaginar como promesas electorales. Promete todo. Promete bonos a las familias que han perdido parientes como consecuencia del COVID, promete duplicar la pensión 65, promete extender otros beneficios económicos a las poblaciones, promete poner a disposición de las personas el 40% del canon minero en todas las regiones beneficiadas por ello, es decir, pretende comprar la voluntad ciudadana ofreciendo dinero a cambio de que la designen a ella como presidenta. Además, tiene una característica muy notable. Ella dice, cuando yo sea presidente, el primer ministro no va a ser de mi partido. Los ministros tampoco, porque va a ser un gobierno pluripartidista. Nosotros no vamos a acaparar la mesa directiva del Congreso de la República. Tampoco vamos a designar un hombre nuestro en el Tribunal Constitucional ni en la Defensoría del Pueblo. Tampoco vamos a intervenir en el Poder Judicial ni en ninguna estructura del Estado. Tampoco vamos a nombrar a un militante de un partido en la Superintendencia de Contribuciones. En fin, nadie va a tener de su partido ningún puesto, con la única condición es que ella sea la presidenta. Si ella es presidenta, entonces va a repartir los puestos entre todos los que estén dispuestos a votar por ella. Por eso es que hay gentes de la clase dominante que se han puesto a su servicio. Y hay gentes que hasta ayer nomás eran enemigos irreconciliables de ella, como el señor Cateriano, por ejemplo, y que ahora se han convertido en voceros de Keiko Fujimori.
Lo mismo ha ocurrido con el señor Guerra García, lo mismo ha ocurrido con el señor Rospigliosi, con el agravante que este señor Rospigliosi, que antes fue un radical ultra izquierdista en los años 90, desde el año 2011 pasó a ser funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, condición que mantiene hasta hoy. De tal manera que se conoce cuál es la posición y la orientación de estas personas y cuáles son los intereses que están buscando. Quieren ser ministros, quieren ser altos funcionarios del Estado, incuban la ilusión de que eso solo sería posible si Keiko Fujimori fuera presidenta. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy amable por atender esta invitación. Muy amable. Muchas gracias, Orlando. Muchos éxitos a ustedes y siempre a disposición. Muchísimas gracias a Gustavo Espinosa, analista político peruano, a propósito de lo que se vive en Perú. Pocos días quedan ya para la decisión política electoral del pueblo peruano y estaremos atentos a eso. Además, tendremos una cobertura especial de Perú Decide 2021 y estamos atentos efectivamente al desenvolvimiento de los acontecimientos en ese hermano y querido país. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.